Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En los últimos meses he estado probando algunas experiencias gratuitas de móviles, ya que además de compartirles cosas más complejas o juegos indie menos conocidos, también me gusta reseñar experiencias mucho más casuales para que puedan disfrutar sin demasiadas complicaciones. Y por casualidades de la vida llegó a mí Heartopia, desarrollada por XD Games, también conocida como Sing Dong Network. La historia de Heartopia nos pone en la piel de un poblador de una acogedora islita llena de paz gracias a la intervención de una entidad llamada el Alma Estelar. En sí no hay demasiada profundidad en su historia, aunque de vez en cuando tendremos menciones y detalles sobre los misterios de la misma Alma Estelar y la isla en la que nos encontramos. Aunque siento que el fuerte del juego está mucho más centrado en su gameplay. Heartopia es de esos juegos cozy, o muy amigables, que han venido creciendo desde el éxito de Animal Crossing New Horizons, siendo que se nota rápidamente su inspiración, aunque está todo rodeado de ciertos tipos de mecánicas de un free to play más clásico. Lo primero que recomiendo en este juego es el empezar siguiendo las misiones principales que están otorgadas por los pobladores de la isla, que empiezan desde recolectar materiales y craftear cosas hasta llegar a detalles más complejos como diseñar tu propia casa o realizar actividades creativas como música o escritos propios. Estas misiones principales irán desbloqueando progresivamente cada una de las actividades de gameplay que Heartopia nos puede otorgar. Así que por ello recomiendo centrarse primero en ellas, pero complementando con el ir experimentando de vez en cuando las que ya han desbloqueado para que no sea todo tan abrumador. Como todo juego cozy, Heartopia tiene los clásicos sistemas de granja, pesca, construcción y vestimenta, pero decide complementar todo con otras actividades como cuidar mascotas o un sistema de fotografía de aves que me recuerda a cosas como Pokémon Snap. Pero donde quiero centrarme es en un apartado más que adoré de este juego, y son los hobbies. A la hora de esta reseña he descubierto un par de hobbies extras como patinar o resolver puzzles, que son más como minijuegos. Pero donde me logró cautivar Heartopia es con su creación de música y escritura de libros. Por medio de instrumentos varios que podemos conseguir o fabricar junto con una máquina de grabación, podemos crear nuestra propia música que otros jugadores pueden conseguir y escuchar. También podremos escribir libros que otros jugadores pueden comprarnos y tenerlos como ítems para ellos mismos leer o adornar sus hogares. Que por cierto, también está un apartado complementario de pintura y dibujo muy bueno, que nos permite realizar pinturas que servirán para adornar nuestro hogar e incluso usarlos como portadas para nuestros libros. Estos apartados creativos hacen de Heartopia una experiencia muy interesante y que genera todo un enlace de comunidad y creatividad sumamente bueno. Con solo decirles que había personas escribiendo sus propias novelas dentro del juego. Hasta leí todo un libro de poemas creados como pasatiempo de uno de los jugadores. Pero, a pesar de todo lo positivo, digamos que Heartopia también tiene sus partes malas, que pueden terminar arruinando la experiencia cozy que intenta plasmar, las cuales más adelante mencionaré. Pero regresando al gameplay más creativo, debo mencionar nuevamente la construcción de casas, siendo que otorga una libertad bastante grande y herramientas muy buenas para realizar hogares desde los más simples y casuales hasta verdaderas construcciones sumamente sorprendentes. Aunque en lo personal sentí que el sistema de construcción está adaptado bien en celulares, sentí más cómoda su versión en computadora. Que no lo he mencionado, pero Heartopia tiene tanto versión de móviles como para PC mediante Steam. Ahora pasando a los temas artísticos del juego, su música siento que está simplemente bien. No es nada del otro mundo y no he quedado con ningún tema en específico como lo han hecho otros juegos cozy, siendo nuevamente mi principal exponente de ello Animal Crossing New Horizons. Que no digo que la banda sonora de Heartopia esté mal, simplemente está ahí y cumple su objetivo de ser melodías amigables de fondo.
En cuanto a su apartado gráfico, claramente Heartopia está diseñado para que sea sumamente amigable, con tonalidades pasteles y personajes de lo más adorables. Esto crea cierta sensación de tranquilidad y diversión en todo el juego, aunque siento que algunos detalles ya los he visto mejor plasmados o diseñados en otros juegos, pero igual no está nada mal. Que ya que hablo de diseño y características gráficas, donde se denota más esto es en lo que mencioné sobre las construcciones y en la vestimenta. Tenemos una cantidad enorme de objetos para colocar en nuestra casa y de verdad no les miento con la cantidad de cosas que puedes colocar. La variedad de objetos en Heartopia es inmensa y puede ser que cada hogar tenga su propio estilo, y lo mejor es que buena parte de esos objetos puedes conseguirlos con la moneda básica del juego o directamente tú construyéndolos al conseguir planos de crafteo, al avanzar con los diversos niveles y barras de progresión que tiene el juego, explorando un poco todo lo que ofrece Heartopia o simplemente aprovechando los eventos. Y de la misma manera tenemos a las vestimentas. Hay una cantidad gigantesca de ropa y lo mejor es que todas las vestimentas pueden ser usadas sin importar el género, ya que algo que aplaudo es el otorgarnos mucha libertad en dicho tema. Que, en mi caso, adoré cómo le quedaba a mi personaje un hoodie celeste que conseguí en un evento, a pesar de que podía decirse que es un hoodie femenino, pero eso no le importa al juego y puedes vestirte como tú desees. Amé toda esta personalización de ropa que da Heartopia y se nota que hay demasiado mimo para que cada detalle de vestimenta sea cuidado a la perfección por más simple que sea. Así que podría decir que el endgame de Heartopia es el que tan bonito queda tu personaje y que tan preciosa o particular queda tu casa. Pero no todo es color de rosa, por más pasteloso que sea el juego, ya que hay un par de cosas que debo mencionar y advertir sobre Heartopia. El primer detalle, y es algo que puede pasarse por alto, y es que este videojuego usa en varias ocasiones IA generativa para algunas de las ilustraciones. Esto lo descubrí en pleno stream que estaba haciendo del juego, en específico en uno de los puzzles que estaba armando, y sinceramente desentona y se ve bastante mal siendo un juego con tantos detalles preciosos, y con cosas tan positivas que tiene centradas en la creatividad. Y todo eso me llevó a investigar más sobre este juego, y solo diré que hay un buen número de controversias sobre el mismo, y que ciertamente manchan todo lo que logra Heartopia. Ya existen en internet varios videos recopilando detalles del tema, así que pueden explorar todo ello por ustedes mismos, y solo diré que es una lástima todo lo que ha pasado alrededor de este juego tan amigable. Y segundo, bueno, siempre recuerden que cuando algo es gratuito quiere decir que el producto eres tú o que va a tener una notable monetización. Y Heartopia tiene una monetización bastante fuerte. Claramente puedes disfrutar el juego con todas las cosas básicas que te da, pero necesitas un buen de tiempo de farmeo y esperando el tiempo necesario. Pero su sistema gachapón y muchas otras cosas premium tienen una intención bastante fuerte de hacerte gastar una notable cantidad de dinero o aprovecharse fuertemente por el FOMO o medio de perderse algo. Y un detalle negativo que viene desde mi opinión, Heartopia tiene varios sistemas que detienen la progresión del juego ligado a misiones diarias, haciendo que no puedas avanzar en algunas profesiones o detalles si no te conectas diariamente a hacer actividades. En sí no es algo tan malo, pero sí genera que tengas que estar constantemente entrando a hacer misiones repetitivas y muchas veces son bastante aburridas de hacer, cortando un poco la experiencia si solo quieres obtener ciertas cosas para tus actividades más creativas. Pero bueno, para ya ir concluyendo, habiendo dicho prácticamente todo de Heartopia, puedo decir que esta es una experiencia medianamente buena para quienes no tienen la posibilidad de conseguir un juego cozy o amigable más pulido. Aunque no negaré las cosas muy interesantes que tiene el juego, como son los detalles creativos y cómo permite ser una plataforma expresiva muy buena. Incluso no lo he mencionado, pero disfruté mucho de su notable principal apartado multijugador,
siendo que socialicé con varios jugadores de diversos idiomas y realicé varias actividades conjuntas muy entretenidas. Se nota que a pesar de las cosas pésimas detrás del juego y de que pululen de vez en cuando jugadores tóxicos, existe una comunidad bastante amigable que fue por lo que me quedé por un buen tiempo en este juego. Creo que ese es el punto más positivo de Heartopia, siendo una amigable casa de muñecas, para compartir con amistades e incluso conseguir nuevos amigos. Claro, si obvias los problemas que debes solucionar este juego, porque con el tiempo pueden volverse en algo problemático o simplemente cansino. Así que puedo recomendar Heartopia, justamente para quienes buscan una experiencia gratuita y algo más casual que intente imitar la base de cosas como Animal Crossing, Locomoto o Pocopia, y todo aderezado con colores pastelosos y simples pero buenos vecinos. Aunque claro, van con la advertencia de que no se dejen llevar por la fuerte monetización y el FOMO, junto con que si ven cosas que les disgusten notablemente del juego, como temas de segregación, nula inclusión o el uso de IA generativa en cosas que son claramente creativas, sean vocales con esos temas y exijan que sean cambiadas para el bien de ustedes y del mismo juego. Así que, si algo les gustó de lo que vieron y escucharon de Heartopia en esta reseña, vayan y siéntanse iluminados por el alma estelar y dense un tiempo para soñar en esta amigable islita. Y con esto termino esta reseña. Al principio pensé que sería sencillo reseñar Heartopia, ya que me encantaron sus apartados creativos. Pero luego de detectar sus problemas y saber las controversias detrás, sabía que debía mencionarlos para que vayan advertidos y que sepan que, aunque un juego se vea bonito, no solo por eso es algo perfecto. Y bueno, como siempre agradezco a todos quienes ven, comentan, comparten y dan like a estos videos. Y en especial a quienes apoyan monetariamente en YouTube, Twitch y Patreon. Además, como siempre les recuerdo que pueden seguirme y hasta enviarme o etiquetarme sus fanarts en mis varias redes sociales, junto con invitarles a que se suscriban a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, donde hago más contenido y que si hay más apoyo en dicho canal, de seguro podré conseguir más juegos para estas reseñas. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: a veces solo necesitas un ratito relajante de recolectar frutitas, aunque sea en un mundo virtual. ¡Nos vemos!